A ver a todos, buenas noches, ¿cómo están? Primero vamos a iniciar compartiéndoles un video, igual que la clase pasada. Les voy a poner la versión corta porque dura mucho. Y luego compartimos comentarios, ¿vale? ¿Escuchan? Chicos, ¿escuchan el video? No se escucha. ¿Escuchan ahora? No se escucha, doctora. El video está pausado. Yo lo veo, en mi máquina continúa, no sé si ustedes lo podrán visualizar. Sí se ve, pero no se escucha nada. Bueno, no hay problema. Ya luego les paso el link y lo visualizan en sus casas. Era un poco más para que sepan acerca de la realidad peruana. Este es un video que se grabó hace 6 meses aproximadamente. Ya no hay problema. A ver. Entonces vamos a compartir la clase. ¿Pueden ver? Es muy pequeño. Sí se visualiza, doctora. ¿Sí? Diplomados aumentar. Buenas noches, sí se visualiza, doctora. Ya, ok, listo. Entonces empezamos. A ver, el tema de hoy era análisis situacional de la salud mental y realidad peruana.
¿Cómo es que se encuentra la salud mental en nuestros días? Bueno, primero les voy a mostrar unas estadísticas de modo general. Y ojo, que estamos hablando de hace aproximadamente 10 años. Obviamente, con lo de la pandemia, esas cifras han cambiado, han empeorado. Pero, o sea, para que tengamos en cuenta que la salud mental empezó a mejorar, digamos, empezaron a decrecer casos, a mejorar con las intervenciones, pero a raíz de la pandemia todo fue cambiando. Pero esto es un bosquejo para que sepan cómo es que estábamos. Y a medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ir viendo estudios que han realizado en estos últimos años, ¿ok? Acá tenemos un estudio donde dicen que en el Perú, de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental. 10 de las mujeres alguna vez son víctimas de violencia física, sexual por parte de su pareja. O sea, 10 de cada 100 personas, de cada 100 mujeres, van a ser víctimas de violencia, de algún tipo de violencia. 20 niños de cada 100 tienen un problema de salud mental. Y solo 2 de cada 10 personas con trastornos mentales reciben algún tipo de atención. O sea, ¿y qué pasa con esas 8 personas? No buscan ayuda, no hay conocimiento de algún establecimiento, de que hay profesionales que los pueden ayudar, ¿no? ¿Qué pasa? Estas son otras estadísticas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, trastornos mentales y del comportamiento. Ya, esto se refiere, es un tema más de salud pública, ¿no? Son estadísticas que tienen que ver con el área de salud pública, de años de vida saludables, ¿no? Años de vida perdidos, no sé, eso no quiero meterme en esos temas porque ya es salud pública, pero es más o menos, por ejemplo, los años de vida que se pierden cuando hay algún tipo de trastorno. Por ejemplo, acá tenemos depresión unipolar, que justamente está como el primero porque es una de las depresiones, es el, digamos, el ranking en todos los trastornos mentales en el Perú y a nivel mundial. Luego, después de ello, vienen los otros tipos de trastornos. ¿Y por qué decimos que salud mental no solo es un problema del individuo, sino que es un tema de salud pública? Para eso habría que entender qué es salud pública. Y salud pública lo definen como, bueno, acá como un conjunto de actividades que se encargan de la administración pública, digamos, para enfrentar temas de enfermedades, para prevenir enfermedades, para proteger y promover y recuperar la salud. Entonces, no solamente salud mental tiene que ver con la persona, sino estamos hablando de salud pública, de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Un estudio también realizado por Rondón en el 2006 nos dice que la salud mental, nos explica, ¿no? Él menciona que si la salud mental es el estado de bienestar que permite al individuo realizar su potencial, lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Enfrentarse a las dificultades. Si salud mental es trabajar de manera productiva y fructíferamente y contribuir a la comunidad, dice, si analizamos bien este concepto de lo que es salud mental, entonces vamos a ver que la falta de salud mental impide que las personas lleguen a hacer lo que desean ser. ¿Qué genera? Es como una cadena, ¿no? ¿Qué genera esto? No les permite superar obstáculos cotidianos, no les permite alcanzar sus proyectos, lo que da lugar a la falta de productividad, a la falta de compromiso cívico con la nación, y por ende se generan muchos otros problemas, ¿no? Y ahí viene el tema de la frustración, la pobreza, la violencia, junto con la incapacidad de desarrollarse en democracia y de considerar el bien común. Entonces, ¿tendría que ver o no la salud mental con salud pública? Sí tiene que ver. Por eso es que el Estado se pone alerta, ¿no? Porque al final todos los problemas de salud mental acarrean más gastos y más gastos si no son atendidos en su momento. Entonces, por eso es que ahora todo lo de la ley, todo el tema del nuevo modelo de salud mental está cambiando.
porque es un tema de salud pública. Un segundo. Ya. Luego Rondón en su mismo estudio menciona, ¿no?, que estudios realizados en el Perú, en el Instituto Especializado Honorio Delgado, que lo conocen como el NOGUCHI, es uno de los pocos que realizan investigaciones acá en Perú. Es uno de los pocos porque no se hace mucha investigación. Y ellos, que son los que más investigan, ellos confirman hallazgos de otros países. Y a raíz de eso es que salen los presupuestos, ¿no?, que salen los programas. Y menciona que hasta el 37% de la población tiene la probabilidad de sufrir un trastorno mental alguna vez en su vida. Estamos hablando de toda la población. Y la prevalencia de la depresión solo en Lima es del 18.2%. Y menciona las estadísticas, ¿no? En Lima, luego viene la sierra y finalmente la selva. ¿Qué más nos hablan? De que la depresión y otras enfermedades mentales no atendidas, así como el alto nivel de sentimientos negativos, dan como resultado que en un mes el 1% de todas las personas de solo Lima presentan intentos suicidas. O sea, es como si hubiera un trastorno comórbido, ¿no? Si hay depresión, puede acarrear otro trastorno y terminar pues en intentos suicidas, ¿no?, si es que no son atendidos. ¿Qué más menciona Rondón en su estudio? Estamos hablando, ojo, del 2006. Que la violencia contra las mujeres y niñas es uno de los indicadores más desatendidos en la salud mental en Perú. Incluso después vamos a ver que hay estudios, bueno, acá no, acá también nos dice que se hizo un estudio a nivel internacional, donde sacaron una muestra de 10 países, y de estos países, las mujeres cusqueñas eran las segundas más violentadas en todo el mundo después de Etiopía. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces, imagínense que sea una región del Perú que encabece, eso significa pues que estamos graves, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. No sé si habrá acá alguien de Arequipa, alguien de Cusco, alguien que sea de la selva, de Lima, pero hay bastante trabajo por hacer. Y bueno, pues esto viene pues tras toda la historia, ¿no? Tenemos un récord en historia que nos recorre, que nos persigue. El tema de la brecha de salud mental que les había comentado, ¿no? Que era alrededor del 80%, cada vez va reduciendo, ¿no? Con las estrategias que van implementando. Entonces no se logra atender a todas las personas que tienen un problema de salud mental, ya sea por desconocimiento, por falta de presupuesto, por no tener acceso, ¿no? Y bueno, pues los problemas de salud mental forman parte de la principal carga de enfermedades. La falta de liderazgo en salud mental, la falta de presupuesto, ¿no? Son problemas históricos que han hecho pues que las estadísticas superen a otros países. Hegemonía de la institución psiquiátrica, ¿no? El modelo antiguo, ¿no? De que toda la salud mental, los temas, digamos, de gravedad, estaban concentrados solamente en los hospitales. Y para variar, psiquiátricos muy pocos. Y el modelo biomédico de atención, ¿no? Que solo el médico psiquiatra, solo si vas al hospital, no había mucho espacio para internamiento. Se internaban, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, los internaban un tiempo, luego salían. Los medicamentos, el acceso para los medicamentos tan costosos en psiquiatría. Entonces, todo eso ha hecho pues que no se pueda, digamos, mejorar la salud mental. La deficiente detección y cuidados de los problemas de salud mental en la atención primaria. Y sabemos que la atención primaria está en los establecimientos de primer nivel. Entonces dice deficiente detección. Muchas veces vemos usuarios, ¿no? Pacientes que llegan y nos dicen, señorita, una vez fui a mi posta, bueno, la posta no es psicólogo, fue a mi centro de salud, la señorita me vio una vez, me citó para el otro mes, y ya cuando fui ya no lo encontré. A veces llegan los serumistas, están por un año, no hay psicólogo en la zona,
o incluso las personas de salud, y eso para los que trabajan para el sector de salud lo saben, sacan cita en salud y lo citan, no hay tiempo, no hay citas, no tienen tiempo, tienen muchos pacientes y los citan para el siguiente mes o los 2 meses o los 3 meses cuando la depresión ya le pasó o cuando ya llegaron a extremos. Entonces, por eso es que también a mí se recurren personal, usuarios de salud. Entonces, no solo eso, sino el sistema que está equivocado, la deficiente detección, porque, por ejemplo, ustedes ahora que están llevando esta capacitación, hay muchos profesionales que terminan su carrera, empiezan a laborar, y piensan que ahí quedó todo. Me quedo acá, no buscan formaciones, no buscan especializarse, entonces puede que estén incluso atendiendo y no hay una detección temprana. O incluso ustedes, sin necesidad de ser psicólogos, ¿no? Simplemente profesores o técnicos, o que están en un aula, ¿y cómo ayudo a acelerar esa detección? Si de repente yo por ahí sospecho que hay un caso, bueno, pues lo guío, ¿no? Esa es la detección temprana, que importante es para cambiar la historia. Aquí tenemos la brecha de atención de trastornos mentales en el 2017, ojo. ¿Y quién encabeza? Encabeza Lima, Callao, Moquegua, porque son, digamos, donde hay más centros de atención, ¿no? Por eso la brecha es menor. Y luego ya vemos que en la Serranía, La Libertad, San Martín, imagínense, la brecha es cada vez mayor, ¿no? Porque hay déficit. Entonces, cuando hablábamos la clase pasada y les decíamos, ¿no? ¿Qué era salud mental? ¿Cómo yo sé detectar qué es salud mental? O cuáles son, digamos, los factores que predisponen a la salud mental, o cuáles son los problemas psicosociales, porque si hablamos de salud mental no solamente hablamos de trastornos, sino también hablamos de problemas psicosociales. Y acá tenemos algunos de ellos como para que vean, visualicen. Violencia de género, abuso sexual, pobreza, falta de necesidades básicas, abandono, maltrato infantil, machismo, homofobia, la corrupción, cambiar. La inestabilidad laboral, o sea, es todo lo que puede propiciar en algún momento desarrollar un problema de salud mental, y son problemas psicosociales, lamentablemente están dentro de nuestra sociedad, estamos sumergidos en todo eso, la corrupción, la violencia política, el feminicidio, desigualdad social, la discriminación, que aún existe. A veces pensamos que solo la discriminación es de razas, no, hay discriminación en todos los sentidos. Que si hay un niño inclusivo en aula, hay discriminación. Que si hay alguien que es diferente, hay discriminación. Que si hay alguien, incluso por los estatus sociales, discriminación. Hay desigualdad social, parte de ello, narcotráfico, explotación laboral. Hay muchos casos donde hay hostigamiento laboral y muchas veces somos parte de eso y no sabemos, ¿no? Decimos simplemente me molestan o no me dejan trabajar, pero no nos damos cuenta que está haciendo hostigamiento laboral. Entonces todo eso forma parte de los problemas psicosociales. Y acá tenemos algunas definiciones operacionales, que son conceptos básicos que nosotros tenemos que saber si estamos llevando este diplomado, ¿no? Justo de lo que les hablaba anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los factores psicosociales que permiten desarrollar algún tipo de trastorno mental, algún tipo de patología? ¿Cuáles son los factores psicosociales? ¿A qué se le llama factores psicosociales? A las interacciones que hay entre el trabajo y su medio ambiente. La satisfacción en el trabajo, las condiciones de la organización. Y por otro lado también están no solamente la parte del medio, sino también la parte del individuo.
la capacidad de cada persona, del trabajador, de sus necesidades, la cultura y su situación fuera del trabajo. Y todo ello influye en ¿qué? En la salud, en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Todo eso tiene que ver con factores psicosociales, que está interrelacionado. ¿Y a qué le llamaría yo factores de riesgo psicosocial? A las condiciones en las que se encuentran presentes en una situación laboral, que está relacionado con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo, las tareas, pero que afectan al bienestar o a la salud física, psicológica. ¿Ya? Entonces es diferente. Estos son factores psicosociales que se refieren a las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la persona. Y los factores de riesgo es cuando estas condiciones o el ambiente está afectando allá a la persona, ¿no? Factores de riesgo. Por ejemplo, una condición inadecuada en el trabajo o una situación laboral en la que hay hostigamiento están afectando a la persona. Entonces, es un factor de riesgo psicosocial. ¿Qué sería un problema psicosocial en todo caso? Ya sería la dificultad generada por las alteraciones de todo esto, ¿no? De los factores psicosociales. Cuando hay esta alteración, cuando se altera la dinámica, las relaciones entre las personas y su ambiente, es que surge el problema psicosocial. Por ejemplo, crianzas no saludables, la discriminación, la violencia de género. Estos son ya los problemas. Cuando se genera ya, digamos, se fractura la dinámica. ¿Y qué sería un problema de salud mental? Comprende todos los problemas psicosociales, que son los que he mencionado, ¿no? Cuando hay alteraciones en el ambiente y la persona, entre las relaciones del ambiente y la persona, y los trastornos mentales y del comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían problemas de salud mental? No solamente trastornos mentales y del comportamiento, sino estos problemas psicosociales que te van a conllevar a que en un futuro tal vez desarrollar un estrés postraumático, un estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Todo eso te puede conllevar a desarrollar trastornos. Factores de riesgo. Aquí llamamos factores de riesgo. ¿Algún voluntario? Ahí lo están leyendo. Ahí lo cambio. A ver, vamos a ver. Tenemos 24 participantes. ¿Quién participa siempre? Ana Alvarado. ¿Estás, Ana Alvarado? ¿O Cecilia? Ana. Cecilia Guzmán. ¿Están presentes, chicos? ¿Están saliendo del trabajo? Quiero pensar que están saliendo del trabajo y están muy ocupados. Buenas noches, ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas noches. Cecilia Guzmán. Ah, Cecilia, a ver. ¿Qué entiendes por factores de riesgo? Son aquellos que aumentan la probabilidad de que una persona adquiera una enfermedad. Ya, bien. Ujú. Sí. Aumentan la probabilidad, ¿no? Es un factor de riesgo que va a predisponer a desarrollar. Son factores psicoemocionales o físicos también que pueden facilitar o determinar que una enfermedad ocurra. Pueden ser estresores de la vida diaria o situaciones inesperadas, situaciones a las que una persona se ve expuesta, ¿no? Por ejemplo, factores físicos, que una persona tenga de repente un tema de cáncer, por así decirlo, ¿no? Una enfermedad terminal que te puede predisponer, es un factor que te puede predisponer, no determinar, porque no es determinante, ojo, pero sí te puede predisponer a desarrollar, digamos, si no tienes las herramientas necesarias interpersonales, a desarrollar una depresión, un tema de ansiedad, preocupación excesiva. Factores psicoemocionales que te pueden facilitar, por ejemplo, que una enfermedad ocurra, como estresores de la vida diaria. Por ejemplo, estresores de la vida diaria, por ejemplo, que perdiste tu trabajo,
un estresor de la vida diaria o incluso una situación inesperada que un familiar fallezca, que sucedió en la pandemia. Un estresor de la vida diaria, que llegaste tarde a tu trabajo y tu jefe te despidió, o llegaste tarde o te hacen de repente bullying en la escuela, un estresor de la vida diaria. O que hay muchos problemas en casa, un factor de riesgo. Que hay violencia en casa, factor de riesgo. Que hay peleas entre los papás, factor de riesgo. Situaciones inesperadas, con lo que les dije, ¿no? Que un familiar de la nada fallece. Que una persona sufre un accidente inesperado y tenga que estar hospitalizado un mes. Situaciones inesperadas, que serían consideradas como factores de riesgo, que me pueden predisponer a desarrollar un trastorno depresivo, una situación, una enfermedad de salud mental, un problema de salud mental. ¿Ok? Factores de protección. ¿Qué serían los factores de protección? Los factores positivos que previenen que ocurra una enfermedad o trastorno. ¿Y cuáles serían esos factores positivos? Dice, los estresores o situaciones difíciles no afectan a todas las personas por igual. Y ciertas características de las personas los pueden ayudar a enfrentar de la mejor manera esos estresores. Entonces, ¿a qué se refiere esto? No afectan a todas las personas por igual. Tiene que ver mucho con las características de la persona, que tiene que ver la personalidad de cada una, las herramientas, las habilidades que uno como persona tenga para enfrentar una situación. Por eso es que, por ejemplo, en esta pandemia, para algunos el duelo habrá durado 6 meses, un mes, para otros el duelo ha pasado 1 año, 2 años y siguen en su periodo de duelo, ¿no? Entonces, qué importante va a ser que mi factor de protección esté relacionado a qué herramientas tengo yo, qué características positivas de mi personalidad me hacen sobrepasar con más facilidad esta situación. Factores de protección. Factores de protección, por ejemplo, los niños, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los papás han jugado un rol bastante importante durante la pandemia. Los niños que se quedaron en casa, que ya no iban a la escuela, que se estresaban, que peleaban en casa. ¿Y cuál sería ahí el factor protector? A ver, los escucho. A ver. Llamemos a Daniel Hurtado, que ha sido uno de los primeros que ha estado conectados. Daniel Hurtado, te escucho. Daniel. O Dilcer. A ver, chicos, no me dejan hablando sola. Cualquiera puede hablar, ¿eh? No necesariamente que lo llamen. Elisa, Dina, Eric. Buenas noches, licenciada. Le habla Víctor. Acaba de integrarme al grupo. Bienvenido, Víctor. Cuéntame, estaba hablando de un caso. ¿Escuchaste? ¿Pudiste escuchar? No podía escucharlo porque recién llegué de trabajo. Ah, ya. A ver, Víctor, ya que estás activo ahorita, les decía que estábamos hablando de los factores de protección, que se refiere a las características propias de cada persona, que previenen al cómo tú enfrentas una situación. Esos serían los factores positivos. ¿Ya? Te habla de que los estresores no se presentan, digamos, no van a significar lo mismo para todos. O no a todas las personas les va a afectar por igual. Entonces yo les decía, en esta pandemia, cuando se dieron las restricciones y los niños, digamos, se quedaron en casa, peleaban, se estresaban porque estaban encerrados, ¿cuál sería su factor de protección en casa? Cuidarnos entre la familia, ¿no? Protegernos, usar mascarillas, lavarse la mano y a distanciamiento social, ¿no? Ya. Por el lado de la salud, eso está bien, ¿ya? Pero como estamos hablando de la salud mental,
¿Ya? ¿Cuál sería el factor protector para esos niños que se enfrentaron a esa situación de estrés, situación de encierro? ¿Cuál sería un factor protector? Sería en todo caso llevarlo al campo, ¿no? Donde que no haya mucha congestión de personas, ¿no? Ya. De Ya, entrega, ¿no? vamos por ahí, estamos en el camino. Cuando tú me dices los llevamos al campo, estamos hablando de unos padres que están buscando alternativas para evitar que se estresen. Y una de las alternativas es hacer actividades de recreación. Entonces, hasta ahí estamos ok. Y a eso quería llegar. Cuando hablamos de factor protección, los padres con una buena salud mental se convierten en un factor protector para sus hijos. Porque van a ayudar, van a evitar que desarrollen problemas. Van a guiarlos, van a evitar que se estresen con actividades de distracción. Entonces, ahí, por ejemplo, los padres que han podido manejar, porque no ha sido fácil, los padres que para algunos se ha tornado difícil y ha sido un laberinto en las casas. Para algunos ha sido bastante difícil, pero otros han aprovechado bien ese tiempo de pandemia para desarrollar otras actividades, hacer talleres con sus hijos, estudiar en casa. Para algunos ha sido bastante bueno. Entonces, un factor protector, estamos hablando ahí de la salud mental de los padres. Yo tengo una experiencia dentro de esta pandemia. Cuando llegó pandemia, tuve una oportunidad para poder estudiarlo. Lo estoy haciendo, ¿no? Mis estudios. Entonces me ha abierto un camino más, ¿no? Gracias a esa pandemia. Víctor, ¿verdad? No te escucho bien. ¿Podrías repetir, por favor? Bueno, lo que decía que en pandemia se me ha abierto varias puertas, ¿no? Uno de ellos es para seguir continuando mi estudio sin separarme de la familia, ¿no? Bien. Bien. Eso es bueno, eso es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, para algunos, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad y la aprovechaste, ¿no? Entonces, ahí vemos un factor de protección es la personalidad de cada persona, valga la redundancia también, ¿no? Las herramientas que tengan para salir adelante, qué tan resiliente soy, ¿ok? ¿Y qué sería un trastorno mental? ¿No? Si estamos hablando de salud mental, tengo que saber qué sería un trastorno mental. ¿Cómo yo identifico que hay un trastorno mental? No solamente hablamos entonces de problemas psicosociales, de problemas que se desarrollan en casa, en la escuela, en el trabajo. No solamente hablamos de factores de protección o factores de riesgo, factores psicosociales. ¿Cuándo hablamos ya de un trastorno mental? Entonces, ¿a qué se le llama? Es una condición mórbida que sobreviene. Mórbida se refiere, digamos, como enfermedad, ¿no? Es una condición mórbida o que te está afectando, que sobreviene a una persona afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción social en forma transitoria y permanente. A ver, traduciéndolo. ¿Qué sería un trastorno mental? Cuando siempre preguntamos, por ejemplo, en terapia, o cuando analizamos la conducta, llega una persona que te dice que tiene depresión, ¿ya? Pero sin embargo no tiene pensamientos de preocupación, no tiene tristeza, simplemente te dice que tiene depresión. Entonces tenemos que evaluar. ¿Qué tan frecuente son esos pensamientos? ¿No? ¿Con qué frecuencia suceden? ¿Una vez a la semana, 2 veces a la semana, todo el tiempo, todo el día estoy pensando? Entonces ahí vemos que ya no está siendo funcional, porque tu mente está, piensa y piensa, entonces ahí estamos viendo un síntoma, una característica. De repente el comportamiento no está siendo funcional. ¿Qué pasa? Yo ya no tengo el mismo ánimo que antes, ya no me levanto temprano para ir al trabajo,
me quedo en casa, ya no voy al colegio, o he dejado de asistir al colegio, o de repente en el organismo, tengo un cuadro de ansiedad y cada vez que salgo público me empieza a doler el estómago, me empieza a dar náuseas, mareos, y entonces ya no está siendo funcional. ¿Con qué frecuencia sucede eso? Siempre que expongo, siempre que hablo en público. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo cómo afecta en intensidad variable el funcionamiento de la mente y del comportamiento. Entonces, ¿con qué intensidad? ¿Qué tanto te duele? Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? ¿Qué tanto te sudan las manos? Del 1 al 10, ¿qué tanto, cuántas veces piensas? O del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es tu dolor de cabeza? Entonces yo tengo más o menos que medir. No tengo un test de repente a la mano, pero yo como he sido capacitado en salud mental, entonces más o menos puedo no diagnosticar, pero sí tener esa guía de que si el comportamiento o el problema que tiene esta persona es frecuente, es intenso, y ya está, digamos, tornando algo permanente, ya lleva 1 mes, 2 meses, qué sé yo, entonces ya está habiendo un problema de salud mental. Quizás no un trastorno, porque el trastorno es cuando ya digamos, ya se estableció, es marcado el patrón de conducta, es marcado la disfuncionalidad de la persona, pero al menos yo puedo orientarme. Entonces, ¿qué sería un trastorno mental? Tengo que evaluar la intensidad y la frecuencia de la conducta o de lo que está pasando. ¿Ya? Por ejemplo, así hablamos de violencia. No, señorita, pero él no me pega, pero le grita, solamente me riñe, me grita o me hace sentir menos, me insulta, pero no me pega. Pero levanta la voz. ¿Con qué frecuencia? No, señorita, solamente cuando salgo a las fiestas me grita. O cuando salgo a comprar, no me deja salir a comprar. Entonces, por eso me grita. La frecuencia, siempre que sale a comprar. La intensidad. No hay necesidad de que te peguen para saber que hay un problema ahí de violencia. Entonces, la violencia no solamente es sexual, no solo es física, también hay la violencia psicológica. Y empieza desde esos comportamientos controladores con que te condicionan, obsesivos. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que ya está habiendo ahí maltrato psicológico desde que no te permite superarte, desde que te restringe, desde que actúa como si fuera más bien tu padre y no tu pareja, entonces ya hay un tema de violencia. Entonces tengo que identificar para poder orientar a la persona, para poder guiarla. Mira, yo considero que estás teniendo un tema que amerita la atención en salud mental, la atención psicológica. Puedes buscar ayuda en un centro de salud, en una posta, que te refieran, qué sé yo, pero tengo que saber identificar. ¿Ya? ¿Qué más? Estamos acá. Ya, bueno, entonces por ahí ya vamos viendo que es un trastorno mental, ¿no? Cuando amerita o no atención. ¿Qué más? Si hablamos de trastorno mental, veo que mi hijo adolescente no tiene muchos amigos, señorita. No habla casi con nadie. Yo no sé si está triste o está alegre, se encierra en su cuarto, hace sus tareas. No sé qué pasa. ¿Y siempre es así, señora? ¿O desde cuándo está así? Puedo preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo ha empezado con esa conducta o con esa forma de ser con lo que usted me dice? Ah, no, recién, hace 2 meses. Ah, entonces, ¿qué sucedió para que cambie, para que tenga ese cambio de comportamiento? No, siempre ha sido así, señorita. Así es él, así es su forma de ser. Entonces yo digo, es funcional esa forma de ser, le está ayudando a surgir, le está ayudando, digamos, a sobresalir, lo está estancando, no lo está estancando. Entonces tengo que ver si es funcional. No, pero él estudia, señorita, solamente que pues no habla con nadie, no socializa. Puede ser, porque hay personas justo, yo siempre les digo, ¿no?
no todas las personas tienen que ser iguales. Unas podemos ser introvertidas, otras podemos ser extrovertidas. Puedo tener 1 o 2 amigos, puedo tener muchos amigos. Y no está mal, ni lo uno ni lo otro. Entonces tengo que evaluar si es que esa forma de ser está siendo funcional para mí, me está ayudando a salir adelante, me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo bien. Estas son muchas cosas, pero de pronto por ahí hay algo. Entonces, como yo ya sé que todo eso es salud mental, oriento. Si veo que en aula hay niños siempre, en los adolescentes tienden a hacer sus grupos, ¿no? Porque están en toda la edad de la búsqueda de pertenencia, buscan pertenecer a un grupo. Y siempre hay esto de las discusiones entre grupos, o que ya no me quieren en mi grupo. Entonces, ¿qué pasa? O es ella o es el grupo. ¿Qué está pasando? ¿Siempre ha sido así? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Con qué frecuencia? ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué piensas? Y cuando pasa eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? Entonces ahí van a lograr un poco, digamos, ayudar para poder orientar a la persona. ¿Ok? ¿Y qué es un trastorno mental grave? ¿Cuándo yo considero que es grave? Para el que sea considerado como un trastorno mental grave, que son los que van a necesitar quizá probablemente de un psiquiatra, es un trastorno mental, aunque no necesariamente, ojo, ya, luego vamos a hablar de eso. Un trastorno mental de evolución prolongada, cuya gravedad repercute de manera importante en su pensamiento, emociones y comportamiento. Parece lo mismo que el trastorno mental, pero aquí viene el detalle. Y tiene un tiempo de duración superior a 2 años, ¿ya? Tiene que ser superior a 2 años, o un deterioro progresivo marcado en los últimos 6 meses. Por eso siempre les digo, preguntar desde cuándo ha pasado, desde cuándo está sucediendo. Desde los últimos 6 meses, sí, porque para que, digamos, se diagnostique con una depresión mayor, hay criterios, ¿no? En psicología. Entonces, tal vez los que no son profesionales en psicología, digamos, no tengan que saberlo esto a cabalidad, ¿no? Pero para darnos cuenta y estar atentos a saber orientar y cuándo vamos a dar cuenta de que necesitas sí o sí. Desde que es un trastorno mental necesita quizá la atención, pero cuando ya, digamos, ha superado los 2 años, por ejemplo, una persona que ha perdido a su familiar y ha pasado ya 1 año, 2 años y no lo supera, entonces estamos hablando de que un duelo se ha prolongado. ¿Por qué se ha prolongado tanto un duelo? Si le está impidiendo seguir su vida normal. Porque el duelo no tiene un tiempo exacto, cada persona tiene su duelo. Pero si ya supera los 6 meses, ¿no? Y vemos que esta persona no puede salir, entonces tengo que buscar ayuda para que me ayuden a salir me ayuden a pasar mi proceso. Bien. ¿Qué tan marcado en los últimos 6 meses? Si en los últimos 6 meses, digamos, la evolución ha sido bastante rápida, por ejemplo, las personas que tienen que desata el tema, por ejemplo, de la esquizofrenia, tiene su episodio psicótico. Su primer episodio psicótico es bastante rápido por lo general. No sé si alguno de los presentes habrá tenido alguna vez habrán atendido a alguna persona con esquizofrenia, pero por ejemplo, las personas que sufren de este trastorno, por lo general se desata en la edad adulta temprana, alrededor de los 25, 27. Hay casos donde es más jóvenes, ¿no? Pero cuando se desata tras un problema fuerte, ¿no? Es un detonante en casa, que de repente falleció un familiar, que de repente hubo una discusión bastante fuerte donde se agredieron de manera física, desata. Ya, pero no significa que todas las personas que tengan una situación así inesperada vayan a desatar un episodio psicótico, ¿no? Pero así se presenta. Entonces, y el deterioro es bastante rápido. Una vez que empieza el primer episodio psicótico, ya empieza a ser frecuente y es bastante marcado, se tornan un poco agresivos o empiezan los pensamientos, las alucinaciones, ¿no? Ideas de persecución, pero es así, bastante rápido. Entonces, un deterioro progresivo bastante marcado en los últimos 6 meses.
¿no? O en los casos donde, por ejemplo, a veces minimizamos los problemas de pareja, muchas veces. No, que ya terminó con su enamorado, solo está deprimida, pero luego volverá a pasar. Sin embargo, desde que terminó con la pareja, estoy hablando por ejemplo de adolescentes, incluso en adultos también puede suceder, ¿no? Terminaron con la pareja y entran en este estado como de abstinencia, como cuando dejas la droga, empiezas a llamarlo, a buscarlo, dejas de hacer otras cosas por ir a buscarlo, por estar en el celular esperando que te devuelva la llamada, y es como que estás en este estado de alerta, ansiedad, pero así, y por un periodo marcado, y tienes esa misma conducta durante los 6 meses, entonces ya hay un problema que amerita atención, ¿no? Está pasando ahí algún tema de dependencia, qué sé yo, entonces hay que buscar ayuda. Entonces ya saben para poder orientar. Entonces ahora tenemos un trabajo grupal, a ver, vamos a hacer. Y a ver, voy a hacer primero los grupos y luego les digo de qué se trata ya. Para que vayan pensando, se trata de identificar los factores protectores y de riesgo en sus centros de labor. Ya. Vamos a dejar de compartir. Listo. Dejar de compartir. A ver, vamos a armar los grupos, ¿ya? Destacante. Catherine, ¿estás presente? Catherine, ¿está Catherine? A ver, vamos a hacer salas para grupos, ¿ya? Vamos a hacer, somos 21. Vamos a hacer 4 salas de 5 más o menos, ¿ya? Yo voy a ir ingresando, para eso tenemos a lo mucho 15 minutos para discutir sobre qué factores de riesgo encuentro en mi centro laboral y qué factores de protección. Ojo, factores de protección son todos aquellos que me van a ayudar y en los que yo me voy a enfocar para que mejore la salud mental en mi trabajo. Ya, salud mental no solamente es, como les digo, la persona, sino también es la comunidad. Entonces tengo que evaluar cómo es que está mi comunidad, qué factores de protección tiene, con qué factores de protección cuenta y cuáles son los factores de riesgo que tal vez nos están impidiendo o nos podrían o nos llevarían a desarrollar algún tema de salud mental, algún problema de salud mental. ¿Ok? A ver, vamos a hacer solas, sin poder copiar. Vamos a crear 4 salas. Ya. Dos, 3. Doctora, disculpe, ¿cuántos grupos usted desea armar? ¿Grupos de cuánto? Grupos de 5. Y ya justo estaba haciendo las salas. A ver. Usted está que lo arma ya, doctora, entonces no hay ningún inconveniente. Ya los estoy armando, sí, no se preocupe. Lick Marlon. Asignar. Y la sala 4, hoy. Con Nancy. Ay, Catherine, creo que la puse en una sala. ¿Con qué nombre? Bueno, no importa, no hay problema. Vamos a agregar a Víctor. Listo, vamos a ver. Ojo, tienen 15 minutos, ¿ok?
Chicos, ¿ya están? A ver, esperamos que se reactiven todos. Se acabó el tiempo, nos pasamos un poquito. Hola, hola, hola. ¿Quién quiere empezar? A ver, pues se están integrando, creo. Sí. Buenas noches. Cecilia, buenas noches. A ver, cuéntame, ¿cómo les fue en tu grupo? Muy bien. Ya tenemos ya nuestros factores de riesgo y nuestros factores de protección. Ya, a ver, Ya. cuéntame. ¿Me comentas más o menos en dónde trabajan, en qué lugares? Y ya luego me describes. Ya. Bueno, en mi caso yo trabajo en Pedregal, en Arequipa. Es un centro de atención primaria de salud. Ya. De ahí, bueno, como usuario se tiene a los pacientes que están, bueno, asegurados de las empresas. Ahí se cuenta con bastantes empresas, Damper, empresas agrícolas, está Gloria, Live. A ellos se tiene principalmente como usuarios. Ya, entonces, ¿le menciono o mi compañero va primero a indicar dónde labora? Sí, sí, que comente. Ya. Mm, Creo que tiene problemas con su audio. Si no, descríbelo de frente, Cecilia. Ya, bueno, sí, porque él también bueno, él me ha mencionado, ¿no? Sus factores de riesgo y factores de protección y hemos concluido en esto. En este caso, nuestros factores de riesgo serían estrés, carga laboral, ambiente laboral conflictivo, falta de comunicación e irritabilidad. Como factores de protección tenemos tal vez realizar actividades recreativas fuera de horario de trabajo. En mi caso, a esto me refiero, nosotros teníamos tal vez como tradición celebrar los cumpleaños del personal de salud. Entonces, de esta manera disminuíamos el estrés y la irritabilidad. Y luego, como otro factor de protección, realizar reuniones constantes. En este caso, para disminuir, ¿no?, los factores de riesgo como podrían ser el ambiente laboral conflictivo y la falta de comunicación. En mi caso, en mi trabajo, solo realizamos reuniones cuando había problemas, cuando había denuncias, este tipo de casos, y ahí se realizaba reuniones. Entonces yo creo que para que no haya ese tipo de problemas, realizar reuniones constantes, no sé, tal vez una vez a la semana disminuiría esos problemas. Entonces he llegado como conclusión a esos dos factores de protección para mis factores de riesgo. Muy bien, Cecilia. Muy bien, muchas gracias. Ha estado muy bien, a excepción de que el estrés por sí mismo no sería, digamos, el factor de riesgo. El estrés ya sería, digamos, parte de ya el desarrollo del problema, ¿cierto? Ya se dio el problema ahí. Pero qué, o sea, vamos más al fondo. ¿Cuál fue el factor de riesgo para que se genere el estrés en tu trabajo? Quizá problemas personales, Sí, ¿no? Familiares. carga laboral, sobre todo la carga laboral. Claro, ahí está, la carga laboral, y ya generó ahí, ¿no?, el problema psicosocial, ya generó el trastorno. Bueno, no trastorno, ¿no?, pero ya se generó el problema de salud mental. Entonces está bien los factores de riesgo. Bien, gracias, Cecilia. Otro grupo. Por ahí vi que el grupo de Víctor Zanja estuvo muy bien, estaba participando. No sé si Víctor pertenecía al grupo de Cecilia o es otro grupo. Estaba en grupo 3, licenciada. Ah, ya. ¿Ya puedes participar, Víctor?
Sí, A ver, cuéntame, ¿cómo les fue en tu grupo? bien, gracias. Lo que nosotros estábamos hablando sobre de un niño, de un hogar, de lo cual interactuar con los niños, más que todo para que no tengan de estrés. Y también, ¿no? Cuando una familia está en problemas o discusiones, los niños se trauman, ¿no? Para evitar eso, llegar a un acuerdo o cuando no estén los hijos, conversar sobre el tema, ¿no? Para no afectarlo emocionalmente a los niños. Ya, ya, Víctor. O sea, ustedes lo han puesto como ejemplo, pero ¿en qué centro, por ejemplo, estás laborando o en dónde laboras? Bueno, yo vivo en Cusco y trabajo con gobierno regional eh, como supervisor de Suma. Ya. Ajá, Supervisor de SOMA. ajá, sí. Estás en el área de seguridad, ¿cierto? Seguridad, sí, sí. Ya, bien. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería el factor de riesgo en tu trabajo? ¿Qué factores de riesgo? Que podrían Factores de generar riesgo, problemas de salud mental. sí, factores de riesgo, es lo que es con lo que es confinamiento, ¿no? O si no, el trabajo mismo, ¿no? O hostigamiento del trabajo, ¿no? Sería Hay cuando, hostigamiento en tu trabajo. ajá, entonces de parte de los jefes, entonces eso hay que aliviarlo con los trabajadores, ¿no? Y Claro. conversar con los jefes, viendo todo Por eso para ejemplo, claro, ahí que, está bien, por ejemplo, ¿no? Hostigamiento, tal vez normas muy estrictas o intransigencia por parte de las jefaturas, serían factores de riesgo, ¿no? Que podrían generar, ¿qué problemas? Disconformidad en el trabajador, problemas de ansiedad en los trabajadores mismos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los factores protectores? más que todo lo que es rendimiento en el trabajo, ¿no? Porque no trabajan lo mismo, ¿no? Como si lo tratas mal o cuando lo exiges. Entonces sería en lo que es factor emocional, ¿no? Ya. Yo les compartí, se los voy a compartir por acá. Ay, no sé, creo. Lo que es factores de riesgo y factores de protección. Sí. Por ejemplo, Sí, acá, ¿no? sí, Te hablaba de factores protectores. ¿Qué factores podrían ayudarlos, ayudarte en tu centro laboral a que no se desarrollen problemas de salud mental? Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Conducta sociable, ¿no? De repente, eh, que hayan personas que sean muy sociables, que comuniquen, que sepan manejar las emociones, que se comuniquen con sus compañeros y antes de repente de acusarlos, se comuniquen antes de, ¿no? De repente están teniendo una conducta de riesgo. En vez de, digamos, de informar al supervisor, socializarlo entre ellos, por ejemplo, a pesar de que sea una norma, ¿no? Pero eso sería un factor de protección porque ayudaría a disminuir, digamos, el estrés, por ejemplo. sí, más que todo lo que es ejercicios, ¿no? Ejercicios físicas, mentales, todo eso Eso, por y, ejemplo, ¿no? Que hayan pausas activas. Hay, por ejemplo, ajá, para el estrés. Que hayan pausas activas, un factor protector en tu trabajo. Excelente. Porque eso va a ayudar a que ajá. se alivien un poco del estrés. Ya. Yo no sé si Sí, en tu trabajo, por ejemplo, aplican, hay un programa de mejora conductual que aplican en algunas empresas. Yo así no es. sé si en Cusco han implementado esto en los centros de trabajo. Por lo general, los hacen en las minas o en empresas más grandes, en industrias como la Coca-Cola, Bacos. Pero sería muy bueno de que trabajaran
por si no saben, para que lean, de repente busquen seguridad, programa de, ¿cómo es? Seguridad basada en el comportamiento, SBC. Lean. Sí, sí, falta eso, ¿no? Hacer una política con parte de la región, ¿no? Eh, sobre seguridad y salud. Ujú. Claro que eso está más relacionado con, como les digo, con conductas de riesgo en el trabajo, ¿no? Pero sería muy bueno porque ayuda a promover el desarrollo de conductas seguras. En este caso, de repente podría adaptarse a tu trabajo, ¿no? Desarrollo de conductas positivas. Ya. Entonces ya, por ahí ya más o menos nos ordenamos con tu trabajo. Bien, Víctor, gracias. De nada, gracias a usted. Ya, a ver, faltan 2 grupos. Que se nos acaba el tiempo, chicos. A ver, 2 grupos, a ver quién faltaba. Profesora, doctora, buenas noches. Sí, buenas noches, Elisa. Sí, doctora, no he tenido grupo, no pude ingresar al grupo. Pues, ¿puedo hablar solita? Claro, sí puedes. Ya, factores de riesgo, pienso que son un estado de ánimo que tiene la persona. Consecuencias sería sus pensamientos, su comportamiento, ¿no? Ya, Y también en un grupo donde está el factor de riesgo también influye en el trabajo que está, en su comunidad. Eso también le afecta a la persona. Y factores de protección, pienso que sería el estilo de vida debe ser saludable. La persona debe hacer su ejercicio físico, debe implantar la educación sanitaria, sus buenos hábitos de higiene y debe tener su buena alimentación. Y se debe ayudar a esa excelente. persona distrayéndole, ¿no? Sacándole a pasear para que no se estrese en su hogar, ¿no? Muy bien, Elisa. Te comento un poquito. La tarea era conversar acerca de los factores de riesgo que hay en mi centro laboral y los factores protectores. ¿En dónde trabajas? Yo soy comerciante Ya, excelente. Ya, ¿y con cuántas personas trabajas? con mis hijos. Ya, ¿y cómo es la relación con ellos? La relación es como padre e hijo, pues no es, a veces hay altas y bajas, pero gracias a Dios tranquilo. Ya. Bien, pero en todo trabajo hay normas, hay reglas, ¿no? Hay un horario de entrada, un horario de salida, ¿no? Así sea familiar, ¿no? Tal vez es un poco más flexible, pero hay. Entonces, está bien lo que tú has mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, como tú dijiste, ¿no? Si en un trabajo de repente hay un problema, la tardanza, sería un factor de riesgo, ¿no? La tardanza, Claro, porque llegan tarde. ¿Y cuál sería un factor protector, tal vez, ¿no? Que las personas tuvieran desarrollados buenos hábitos, ¿no? Si es que tuvieran claro, buenos hábitos, si llegan puntuales, es un factor protector, que tienen habilidades, ¿no? Tienen buenos hábitos positivos, puntuales, enseñar tienen la una escala de puntualidad. valores, ¿no? Son honrados. Honrado, Entonces estamos hablando de factores protectores. claro. Bien, entonces ahí estamos bien, ¿no? Son autónomos, manejan el estrés, por ejemplo, no son personas que se estresan, que son bastante controladas. Estamos hablando de habilidades intrapersonales. Entonces ahí estamos hablando de factores protectores para evitar un problema de salud mental. De repente tienes bastantes clientes, quizá, pero ustedes no se estresan, ¿por qué? Porque aprenden a manejarse. Entonces, un factor de riesgo podría ser mucha afluencia de clientes, que podría llevar a que se estresen, pero como ustedes tienen factores protectores, no se estresan. ¿Cierto? Claro. Hay momentos que a veces el cliente se ponen faltosos, ¿no? A veces Hay un factor no de le gusta la riesgo, tal vez, ¿no? categoría, ¿Cómo lo y uno colocarías tiene ahí? que comprenderlo, ¿no?
que están en un momento, ellos también quizás no sabemos en qué estado se encuentran emocionalmente, ¿no? Ya, ahí el factor de riesgo sería descontrol emocional por parte de los clientes. Esos clientes que llegan todos atolondrados, de repente por ahí apurados, y quieren que los atiendas ya, ya, ya. Es descontrol emocional, ¿cierto? Entonces es un factor de riesgo. Clientes que llegan apurados o clientes que tal vez te faltan el respeto, ¿no? Con malas conductas, con conductas impulsivas, factor de riesgo. Pero como ustedes tienen factores de protección, sopesan. Entonces ahí estamos ya identificando bien, ¿no? Y ya lo acabas de decir. Hay ¿Qué otro personas que factor de cuando riesgo te podrías dicen- ubicar? hay personas cuando te piden un producto, le llevas y después te voy a pagar, dice, al final no quieren pagarte y a uno le hace sentir mal, te deprime, que te engañaron. Me metí en un grupo. Me metí en un Ya. grupo. He conversado con un chico que se llama René de Andahuaylas. Y otra ¿Lina? estamos hablando. Lina, ¿nos estás compartiendo algo o te confundiste? No, doctora, alguien está hablando ahí, no sé qué hacer. Ya, continúa, Elisa, continúa. Voy a continuar. No, yo estaba diciendo que, por ejemplo, yo vendo mis productos y yo le entrego en las casas, ¿no? En los hogares, y hay personas que dicen, ya te voy a pagar, dice, y otro día vas y no te pagan. Ya, dicen, después se ponen malcriadas, ya no te pagan, pues se niegan ya y te hace sentir mal, porque a veces uno piensa que usando ese dinero vamos a pagar la matrícula de nuestros hijos, alguna cosa lo tenemos ya provisto, ¿no? Y nos baja totalmente, nos bajonea total. Ese sería Entonces, ¿eso qué sería un factor de riesgo? ¿Cómo se llamaría ahí? factor de riesgo, Ya, pero ¿cuál sería el factor de riesgo en esa situación? que me arriesgué, Ya. ¿no? Tal vez Tengo que podríamos llamarle excesiva confianza. tener confianza, ¿no? Claro, porque uno confía, ¿no? Quizá Claro. esa confianza es un factor de riesgo que te conlleva luego a que, pues a eso, ¿no? A que no te paguen, a que luego tengas problemas en casa, porque no pagas tus deudas, ¿no? Ajá. Tal vez esa confianza, ¿no? Sí, pues, Por eso hay personas que no fían. sí, pues Entonces, ahí, fiamos, pues. por Claro, eso por vender, eso se convertiría en un factor de riesgo porque más bien te está generando un problema, pues, ¿no? Ya, bien, bien. Bien, Elisa, muy bien. gracias, doctora. Ya, a ti. ¿Otro más? ¿Faltaba un grupo? ¿Sarita? Sí, buenas noches, doctora. Lo que pasa es que yo no pude en antes participar porque estaba, mi audio no se escuchaba bien. Con respecto a los factores de riesgo que estábamos hablando, por ejemplo, si yo eso lo aplico en mi trabajo, uno de los factores de, factores, ¿no? Que podría mencionar, por ejemplo, en mi trabajo sería por ejemplo, nosotros tenemos lo que es bastante, yo trabajamos lo que es en campaña de vacunación ahora que es el COVID, y por ejemplo, uno de los factores que podría yo aplicarlo ahí sería, por ejemplo, el estrés, también hay agresión física, agresión psicológica de parte de los pacientes, ya que cuando uno sale a campo, muchas veces nos han agredido psicológicamente, ¿no? Insultándonos, ¿no? Hemos recibido tanto agresión psicológica, algunas compañeras incluso han recibido agresión física de parte de los pacientes cuando uno sale a campo y, ¿no? Y los Eso sería un factor agreden, de riesgo. factor de riesgo, perdón, ¿no? Claro, que afecta tu trabajo. Claro, entonces eso conlleva a que el personal de salud también estemos entremos en una etapa de estrés, ¿no? Ya que también, ¿por qué? Porque, Claro. digamos, en el trabajo nos piden una meta y cuando el gobierno simplemente sale a decir que no es obligatorio,
Entonces, que nosotros entramos a una etapa de estrés, ¿no? Eso sería lo que es para nosotros. O sea, en mi trabajo yo lo aplicaría como un factor de riesgo, pues. Claro, ya. ¿Y cuáles serían tus factores protectores? Por ejemplo, en lo que es en agresión física, un factor de protección sería reuniones, charlas con el jefe, ¿no? Dándonos aliento para nosotros poder superar esta agresión psicológica prácticamente que tenemos nosotros, ¿no? En el campo laboral. Ya, o quizá también podría ser habilidad para resolución de conflictos, ¿no? Quizá ustedes como licenciadas son en enfermería, ¿verdad? Sí, somos personal, claro, salimos a campo personal licenciados y técnicos en enfermería. Ya. Y entonces quizá ustedes como personal tienen habilidades para resolución de conflictos, ¿no? Entonces ese sería un factor protector, porque no todos tienen la habilidad para poder dialogar con las personas a las que uno va a visitar. Entonces quizá tienen ustedes esas habilidades o quizá deban entrenar las habilidades para que se convierta en un factor protector y les ayude a solucionar ese tema, ¿no? Así es, tratamos de hablar con ellos, facilitarle toda la información para que, ¿no? Para que el paciente también entre en una confianza y pueda, ¿no? Puede estar seguros de poderse vacunar, ¿no? En este caso. Claro. Bien. Muy bien. ¿Qué otro factor protector ubicarías en tu trabajo? Por ejemplo, en el caso del factor de riesgo que es el estrés, sería en factor de protección, sería, no sé, estimular, Actividades de recreación en el trabajo, ajá, compartir. sí, Se hacen sí, claro, reuniones semanales, por ejemplo, ¿no? Podría ser un factor. un factor de protección, ¿no? Sí, sí, doctora. También podría ser, por ejemplo, darnos en las reuniones, darnos más, ¿cómo le llamamos a esto? Apoyo. Motivaciones, apoyos. Ujú. Espacios de escucha quizá, ¿no? Donde ustedes puedan manifestar cómo se sienten o lo que sucede. Eso es un factor protector bastante importante porque muchas veces estamos en el trabajo y hay problemas. Hay un clima laboral pésimo, nadie te escucha, tu mismo jefe, o de repente tienes problemas con los compañeros y muy poco se ve el tema de que se trabajen, ¿no? Normalmente hay a veces en otras empresas un psicólogo tal vez ocupacional que se encarga de hacer mejoras en el clima laboral, qué sé yo, ¿no? Pero eso no sucede en los colegios, así a ciencia cierta no sucede mucho. Si hay un psicólogo en los colegios se encarga más de los niños, más que de los problemas que puedan haber en el propio colegio. Si estoy en mi trabajo, no siempre, en los centros de salud no siempre se hace eso, ¿no? Entonces, qué importante es identificar qué factores de protección tengo yo como persona y qué factores hay en mi trabajo, ¿no? Que me podrían ayudar a mejorar esos problemas que se podrían desarrollar o que ya hay, ¿no? Como en algunos mencionan, ya hay estrés, ya hay de repente hostigamiento. ¿Cómo puedo ayudar yo a revertir eso a través de los factores de protección? A veces están en uno mismo. Como les decía, ¿no? Los niños en casa. A veces pensamos que en realidad los niños no tienen problemas, ¿no? O por ejemplo, hay niños que, no sé si ustedes, para los que son papás, se habrán dado cuenta, ¿no? De que cuando un niño tiene, por ejemplo, 3 años, cuando está en esa etapa de transición para dejar el pañal, por ejemplo,
Es un momento de crisis para el niño porque es algo nuevo para él. Cuando va a ingresar al jardín por primera vez, es un cambio para él. Entonces, es un momento de crisis que es parte de la vida y que le sucede a todas las personas, esa transición de entrar al jardín y dejar de dar pañal. Y yo como padre me convierto en un factor protector, porque si es que lo ayudo en esa transición, si es que lo acompaño, porque no es que voy a dejar el pañal de la noche a la mañana. Entonces, yo tengo que acompañarlo en esa etapa de transición, que para el niño representa algo difícil. Si yo lo hago de la manera adecuada, me convierto en un factor protector para que lo pueda hacer. Pero si yo lo riño porque se mojó, porque ensució la cama, si yo lo regaño, me estoy convirtiendo más bien en un factor de riesgo. ¿De qué? De que pueda desarrollar un tema emocional. Entonces, qué importante es convertirse en un factor protector en vez de un factor de riesgo, de que ayude a desarrollar problemas de salud mental. Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. El ejercicio ha sido más para poder identificar qué me puede ayudar a mejorar en mi trabajo. Yo como persona y lo que observo en mi entorno. ¿Cómo puedo ayudar a mejorar? Muchas veces nos centramos en el problema, pero no en la solución. Entonces ahí viene lo que es la psicología positiva, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Gracias a todos, han hecho un buen trabajo. Y ya se nos pasó la hora y vamos a terminar. ¿Ya? Esta parte, pueden ver, ¿no? ¿Pueden visualizar? ¿Hola? Sí, sí, doctora. Sí. Ah, ya, ok, listo. Entonces, acá tenemos las tendencias de las reformas psiquiátricas y políticas de salud mental. ¿Cuál es la tendencia? Centrar la atención en el concepto de sufrimiento psíquico o padecimiento subjetivo y no en enfermedad mental. No, esa es la tendencia. No llamar como una enfermedad mental, sino un sufrimiento psíquico o padecimiento. Romper el supuesto o representación de peligrosidad asociado a la reclusión. ¿Ya? Esto se refiere a que la tendencia de los hospitales psiquiátricos, ¿no? De que si una persona tiene un problema de esquizofrenia, un TOC, una persona con un trastorno bipolar, como tienen problemas psiquiátricos, son peligrosos para la sociedad y los encierran. Entonces hay que romper eso, ¿no? De que eso represente peligrosidad, sino más bien ayudarlos, ¿no? ¿Qué más? Proponer formas ambulatorias e integradas a la sociedad de atención a las patologías psiquiátricas tradicionales, ¿no? Esas formas ambulatorias e integradas a la sociedad. Se supone que si estamos ya brindando la ayuda necesaria, la intervención necesaria a esta persona que tiene problemas de salud mental, tengo que ayudarlo a que surja, a que se instale en la sociedad. Ya, esas son las tendencias de los cambios, de las reformas en salud mental. Trabajar sobre la producción social de padecimiento subjetivo en las esferas de la vida social comunitaria en actividades de promoción de la salud. Promoción de la salud. Y siempre les voy a decir, para los que no trabajan en un establecimiento de salud y que trabajan en otros lugares, gestionar, solicitar apoyo a los centros de salud, a los centros especializados. Gestionar, solicitar, hacer un oficio solicitar, porque eso es promoción de la salud, que es el primer paso. Promover hábitos saludables, que las personas estén informadas, que conozcan cuando eso no un tema, amerita un tema de salud mental, así requiere atención. Incorporar la conceptualización de ciudadanía y de derechos como componente de la práctica colectiva y preventiva. Es un derecho de toda persona recibir atención en salud mental. Reconocer que la complejidad de la problemática implica un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Qué importante es, por ejemplo, de que esa persona reciba una atención completa, ¿no? Se refiere a eso, completa, que la persona tenga el acceso. Muchas veces viven en lejanías y
y las personas están tan expuestas a desarrollar un problema de salud mental que no conocen, no saben que están pasando por un tema de salud mental, no tienen el acceso, no tienen los recursos. El nivel de pobreza es tan alto de que en esas zonas se necesita personal de salud mental y no lo hay. Entonces, por eso es que la reforma está proponiendo eso, ¿no? De llegar a los lugares más lejanos para que todos puedan ejercer su derecho a ser atendidos, ¿no? A recibir la atención. Y acá tenemos algunas investigaciones, ¿no? Investigaciones del 2019, lo que les mencioné al inicio, no sé si recuerdan que era del 2011. Veamos cómo estuvimos en el 2019, cuando se empezó la pandemia. Perdón, en el 2020 empezó la pandemia, pero esto fue en el 2019, entonces veamos cómo estuvimos. En este estudio, trastornos depresivos en adultos mayores de 11 comunidades altoandinas del Perú. Comunidades, ¿ah? Este estudio fue realizado en adultos mayores de comunidades andinas. Es un estudio que se realizó a 371 adultos mayores con el objetivo de determinar los factores más frecuentes asociados a la depresión. Se encontró que el 40% de estos adultos presentaron depresión y asociación entre las comorbilidades y síndromes geriátricos. Ya. ¿A qué se refiere esto? Entonces explico de aquí. Dice, de manera similar, Contreras, en otro estudio corroboró esto, encontrando que casi el 69% de adultos mayores de una provincia de Junín también tenían depresión. Ya, o sea, de todos los adultos mayores hay porcentaje considerable que sufren depresión en este estudio. Además, en este estudio se evidenció que a mayor edad, mayor depresión. Ya, no, digamos, no es algo que siempre va a suceder, pero son estudios que se hacen, ¿no? Y nos permite obtener cifras, obtener realidades. Asimismo, se evidenció una proporción significativamente mayor de personas con depresión en pobladoras rurales en relación a los urbanos. Lo que les decía, ¿no? Lamentablemente, personas que no tienen condiciones, que viven una situación de pobreza extrema, no tienen el acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que se ha demostrado con este estudio que pobladores en zonas rurales tienden a tener mayor depresión que los que están en sectores urbanos. Y por otra parte, lo que decía acá, ¿no? De las comorbilidades y síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos y comorbilidades fueron mayores en los participantes con depresión. ¿Qué significa? Que un paciente con depresión, ¿qué significa comorbilidad? Que vas a desarrollar dos enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tenga presión arterial, que tenga problemas del corazón, ¿no? Entonces dice, los síndromes geriátricos y comorbilidades fueron mayores en participantes con depresión. ¿Qué significa? Que si una persona tiene depresión, han encontrado que esa persona que tiene depresión llega a desarrollar tal vez dos enfermedades, ¿no? O es mayor en personas que tienen dos enfermedades físicas, tienen depresión, a comparación de alguien que tenga solo una enfermedad, ¿no? De repente, abuelitos que tienen un cáncer y tienen otra enfermedad quizás respiratoria, una fibrosis, llegan a tener depresión, a comparación de otra persona que quizás solamente tenga una gastritis, ¿no? Entonces, dice, los síndromes geriátricos y comorbilidades fueron mayores en las personas con depresión. Ya, esto es un estudio del 2019 para que sepan, ¿no? Cómo es que está el Perú. Por ejemplo, aquí tenemos otro estudio. El estudio de prevalencia y factores asociados a conducta suicida. Eso se hizo en la Universidad de San Marcos, en Lima. En el 2019 también. ¿Qué encontraron? Ellos se guiaron a raíz de una publicación que hizo la OMS, donde el riesgo suicida se había incrementado
en personas que tenían entre 15 a 44 años. Y de acuerdo a esos informes, es que se trabaja con adolescentes de universidad, ¿no? Se trabajó con una población de 2.320 estudiantes. ¿Y qué es lo que se obtuvo? Respecto a la conducta suicida, ojo, la conducta es cuando ya realizas algo, no es el pensamiento, no es la ideación. Se encontró que el 22% de los estudiantes presentó ideación suicida. El 11% intentó suicidarse. Entonces, qué importante es la ideación, porque ahí empieza con una ideación. Cuando te hacen un test de riesgo suicida o de conducta suicida, primero empieza por la idea, no es que yo dije me voy a matar y me mato. Empiezas con una idea tentativa, ay, quisiera morirme, ay, quisiera ya no existir en este mundo, quisiera desaparecer. Son ideas que van rondando. Es el pensamiento suicida. Luego la ideación, ay, me quisiera tomar una pastilla, no sé, quisiera, no sé, y vas pensando qué hacer. Entonces, tiene tiene su secuencia. No es que yo me mato de otro, entonces aquí te dice el estudio, ¿no? El 22% presentó ideación y el 11% lo intentó. Las modalidades más frecuentes fueron cortarse las venas y tomar pastillas en un 29%. El 21% por ahorcamiento. Y respecto al motivo, ojo, atentos todos, respecto al motivo en este estudio, el mayor porcentaje por problemas o conflictos con los padres. Imagínense, cuando la familia debiera ser un factor protector, como les dije. Debemos ser nosotros en nuestras casas, que este curso no solamente sea para que nos ayuden en nuestros trabajos, sino a nivel personal. O sea, ¿qué está pasando? Como familia, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo un factor protector o estoy siendo un factor que más bien le genera ansiedad a mi hijo porque le grito, porque le pego, porque lo maltrato? Entonces, imagínense. El mayor porcentaje, ¿por qué? Por problemas en la casa. ¿Qué más? Y por problemas con los estudios, 30%. Pero ojo, es casi toda una cadena, porque tal vez veo que estoy jalando un curso. ¿Cuántos jóvenes llegan que jalan un curso, que lo vuelven a jalar y que en vez de recibir apoyo, más bien no los apoyamos, ¿no? Entonces, es como que camuflado por problemas en los estudios, pero detrás de eso hay algo más. No es que solamente por problemas en los estudios. Y problemas con la pareja, 20%. ¿Qué más? Los factores de riesgo significativamente asociados al intento suicida fueron condición de ser mujer, tener depresión, angustia y vivir en un hogar no nuclear. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En este estudio, en estos estudiantes, para que tengan esta conducta suicida estuvo asociado ¿a qué? A que muchos de estos eran mujeres, muchos de estos adolescentes eran mujeres, tenían depresión, tenían cuadros de angustia y vivían en un hogar no nuclear. Ojo, no nuclear significa de que sin mamá, papá. Del total de estos estudiantes que intentó suicidarse, el 42% lo hizo solo una vez. El resto 2 o más. Y de este grupo, ojo, de este 42% que lo intentó, solo el 16% pidió ayuda a un profesional. El 22% pidió ayuda a un familiar o a un amigo. Y el resto, que es la mayoría, que es el 62%, no comunicó a nadie. Entonces, imagínense cómo está la salud mental. ¿Por qué yo no comunico? Entonces, esto es como que un llamado a qué tanto yo me estoy comunicando con mis hijos para que, con mis hijos, con mis estudiantes, la escuela, la familia es un factor protector para los niños, para los adolescentes. La universidad debiera ser un factor protector que ayude a que pueda expresarse, a desarrollar sus habilidades, pero muchas veces se convierte en lo contrario.
Entonces, imagínense, esto solamente es una universidad, un pedacito de todo el Perú, un pedacito. Y la mayoría no busca ayuda. Entonces, son estudios. Imagínense si se estudiara todas las universidades del Perú, todos los lugares, todas las personas que encontráramos. Ay, Dios. Acá tenemos otro estudio. Bueno, es lo que dice la web de la OMS, de UNICEF, de MINSA. Acá tenemos de MINSA. Este dato es de MINSA. El director de salud mental de MINSA precisó que en el 2021 se atendieron más de 1.300.000 casos de problemas vinculados a la salud mental. La mayor parte de estos casos son de personas de todas las edades con desórdenes depresivos o trastornos de ansiedad, que es lo que más hay. Pero también trastornos mentales severos como consumo de sustancias, drogas, psicosis, bipolaridad o problemas del desarrollo, entre otros. Asimismo, en enero de este año, solo en enero de este año, salió la cifra de 313.455 casos de personas con depresión. O sea, en el 2021, perdón, en el 2021 se atendió esa cantidad, solamente de casos con depresión. En los diversos servicios de salud mental, reflejándose un incremento del 12% en relación a la etapa prepandemia, ¿no? O sea, con la pandemia se incrementó un 12% de los casos de depresión. Y ¿qué era eso? Hoy las 9 ya, con eso terminamos. Y en una encuesta realizada por MINSA y UNICEF, se estimó que en el Perú, en el 2021, alrededor 3 de cada 10 niñas y niños y adolescentes presentó un riesgo de salud mental. Dice, 2 de las 5 principales causas de mortalidad en la adolescencia son la violencia interpersonal y el suicidio, y están estrechamente relacionadas con problemas de salud mental. Obviamente, ¿no? Y para empezar, la depresión. Agudizándose esto porque fueron los que más restricciones tuvieron durante la pandemia. Por eso les digo de que muchas veces cuando la familia debiera ser un factor protector, ha sido lo contrario. Por eso es que ellos son los que más problemas han tenido durante toda la pandemia. Porque son a los que más les ha afectado la restricción. Si a uno como adulto le ha afectado, peor serán los niños y adolescentes. Además, según este informe, la ansiedad y la depresión representan casi la mitad de los trastornos mentales. La mitad, o sea, imagínense. Dice de 10 a 19 años de los trastornos mentales de los adolescentes de 10 a 19 años en el mundo y América Latina. En el mundo y América Latina. Y por último menciona, ¿no?, de que precisó de que los principales factores de protección de salud mental de los niños y adolescentes justamente es la salud mental de sus principales cuidadores, es decir, sus padres y madres. Lo que les decía, ¿no? Los que les decía, que somos los papás, somos el principal factor protector, somos los principales, somos los llamados a generar emociones sanas en nuestros hijos. Entonces, a tenerlo en cuenta, así es como está el Perú, así es como está América Latina, el mundo. Acá les dejo algunos links. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Si nadie tiene ninguna pregunta, nos vemos el próximo miércoles. Ha sido un gusto y un agrado que tengan una bonita semana. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.